¿Por qué? Porque así va a multiplicar en forma exponencial el resultado al punto que podemos decir que el 80% del efecto de una secuencia creada por terapia akáshica va a depender de esta extraordinaria regularidad. Es muy importante no equivocarse de día, por construir una agenda que nos indique exactamente cuál día tenemos que practicar cuál técnica y bajar el nivel de angustia. Por si acaso no pudimos, no preocuparse, el inconsciente la hace solo, aunque no esté mirando. Es muy importante recordarse este concepto. Consecuencia, cualquier sea el problema de una persona, de un cierto modo podemos pretender que existe una combinación de meditación que se puede aplicar para que pueda esta persona resolver este problema. Esta es una resolución de adentro hacia adentro, movilizando sus propias energías sin ninguna intervención externa, sin dependencia, sin razón espiritual, sin dependencia energética de nadie. Es solamente la disciplina de uno mismo actuando sobre uno mismo con un estímulo visual que son estas 45 meditaciones. Para toda persona que quiere progresar en forma autárquica, por ejemplo, que no quiere más de una psicoterapia que sigue desde hace 20 años y que quiere ir al resultado de una terapia psicológica, practicar con ritmo cósmico las meditaciones 3D es algo verdaderamente extraordinario porque hemos visto gente en 3 a 6 meses obtener más resultados que 10 años de psicoterapia clásica, en realidad. ¿Qué es esta psicoterapia? Sí, podemos decir que es una forma transpersonal con alta tecnología de avanzada, es decir, va en la línea de psicología transpersonal de Stanislas Grof, sí, por los recursos que utiliza, pero tiene 1000 años más de progreso tecnológico y es adaptado al mundo digital moderno. Necesita 14 minutos por día. Hay algo mejor, digamos, todavía. ¿Qué puede hacer una mamá desesperada de tener un hijo indisciplinado que debería trabajar con estas meditaciones y sabe que nunca lo va a hacer? ¿Qué debe ser, por ejemplo, un pariente que sabe que tiene un abuelo en coma y quiere ayudar a este abuelo, por lo menos en su liberación espiritual a distancia? ¿Qué puede hacer la esposa o el marido de una persona con grave desequilibrio psicológico que nunca aceptará jamás de practicar además es que tal vez está en un asilo psiquiátrico? ¿Cómo podemos ayudar a gente que no lo saben, que no pueden, que no quieran? ¿Cómo podemos ayudarlos? Aquí existe una herramienta extraordinaria de la meditación holística que se llama la transferencia esotérica. Es una técnica de dinamización de los propios chakras que permite crear un puente de 20 minutos entre el emisor, la mamá por ejemplo, y el receptor, el adolescente indisciplinado. Si la mamá durante estos 20 minutos de gracia practica una meditación programada para el hijo, es el hijo que recibirá la energía, el usufructo, mientras que la mamá está haciendo el trabajo. ¿De acuerdo? Este es extraordinario porque si una mamá quiere actuar en el feto, si queremos ayudar a una persona en coma, si tenemos una persona paralizada en una cama y queremos ayudarla, ahora sí tenemos un medio. Nosotros podemos practicar esta técnica y la persona recibir el efecto energético. Se llama transferencia esotérica y es una herramienta que se enseña en el libro mismo o los libros que acompañan estos DVD. Es muy importante saber entonces todos estos conceptos. Hay más combinación y resultante posible que de habitantes del planeta. No se limita el efecto a 45, sino a una infinidad de posibilidades. Hay que pedir a un profesional de terapia akáshica adaptar crear un programa de combinación para resolver un problema de una persona precisa y este programa además lo puede hacer un tercero para un beneficiario incapacitado o indisciplinado. Yo diría que la mejor ecuación que se haya encontrado en autoterapia psicosomática, espiritual, aprendizaje y otro, se encuentra precisamente en las técnicas de Medesbio, meditación estereoscópica bioenergética. Profesor, ¿cuánto tiempo tenemos que practicar estas técnicas para que se vuelvan eficientes? En realidad, hay una ley de la terapia akáshica que es la ley de la automatización en realidad, según la cual toda técnica, todo medio, toda actitud, todo comportamiento que repetimos una cierta cantidad de días, siempre de la misma forma y sin saltar ninguno, tiende indefectiblemente a transformarse en automatismo.
¿Qué es un automatismo? Es algo que podemos reiterar sin pensarlo. Ejemplo, la primera vez que estamos aprendiendo a manejar un coche, pensamos a apoyar en el embrague, pensamos a cambiar la marcha, pensamos y estamos forzosamente incapaces de hablar mientras que lo hacemos. El ser humano no puede pensar simultáneamente a dos cosas a la vez. No puede hacer dos cosas a la vez conscientemente. Puede hacer muchas cosas a la vez, con la condición que una sola sea consciente y las otras se llama automatismo, las otras deben ser automatizadas. Observamos el primer día de manejar y un año después. En el primer día de manejar no podíamos hablar, no podíamos hacer nada más porque toda nuestra conciencia estaba metida en cada acto. Un año después o unos meses después podemos hablar, charlar, telefonear, aunque sea ilegal. Podemos hacer casi multitud de cosas, liberando totalmente la mente y conducimos por automatismo. Hemos automatizado las funciones de manejar. Se llama automatizar. Y el ser humano ha debido automatizar millones de acciones simultáneas, si no no podríamos estar pensando a cómo atar los cordones de los zapatos, cómo afeitarnos o maquillarnos. No podríamos hacer casi nada si nunca tendríamos automatización. De aquí que ciertas enfermedades mentales, retraso mental, por ejemplo, borran y obligan a reempezar desde cero los aprendizajes. Hay una gran dificultad a la automatización. No hubiera ni aprendizaje, ni inteligencia, ni civilización si no existiese en el ser humano la facultad de automatizar. Bien. ¿Qué significa? Que si yo practico X días una secuencia de meditación o una misma meditación, hay un momento forzosamente, que puede ser más allá de 21 días, por ejemplo, donde si no salté ningún día, yo voy a tener automatizadas las funciones energéticas que mueve esta meditación. Hay un grupo de días, una cantidad X de días que varía por cada persona, donde habiendo visualizado este caballo alado, no tengo más que visualizarlo porque ya se quedan abiertos definitivamente la zona de mi cerebro y el llamado energético es constante. Todo lo que yo voy a hacer, yo debo intentar de trabajarlo el suficientemente tiempo para transformarlo en un automatismo. ¿Por qué? Porque después no tengo más que trabajarlo. Yo abrí estas puertas, se quedan abiertas con el automatismo ligado y entonces continúa de funcionar solo sin entrenamiento. ¿De acuerdo? Este es el objetivo. Tenemos que alcanzar la automatización de lo que sabemos que es bueno y necesario para nosotros. Entonces, una regla que es también la bendición o la maldición de la automatización. ¿Por qué podemos estudiar 7 años inglés en el colegio y no hablar nunca inglés? Precisamente porque hay una infracción fatal en esta ley.